Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de las reuniones ampliadas del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales. Hoy contamos con la presencia de amigos y colegas, como siempre estas reuniones ampliadas que tratamos de abordar temáticas vinculadas a comercio exterior, a las relaciones económicas internacionales. Del equipo de Lorey nos acompaña Fernando Lavecchia y Virginia Perrino. En nombre de la facultad les doy la bienvenida a Lucas, a Dayana y a Adriana, del Instituto de Capacitación Aduanera, donde yo también ahí soy profesor. En nombre del secretario Adolfo Brock y del señor decano Miguel Berri, bienvenidos a esta nueva actividad del observatorio que depende de la Secretaría de Extensión. Por una cuestión de tiempo vamos a empezar a trabajar, tenemos una hora para contar con las exposiciones y las preguntas que vayan teniendo. Los invito a ir haciéndolas a través del chat, que al final vamos a responder todas las dudas que tengan. Y el día de hoy la actividad se vincula o está relacionada, vamos a trabajar con los aspectos tributarios actuales del comercio exterior argentino. Para eso nos acompañan dos expertos, expositores. Por un lado, Luca Fenoglieto, quien es contador público, es agente fiscalizador de la División de Fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social número 2 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y Dayana Gómez, quien es licenciada en Comercio Internacional, magíster en Administración de Empresas y MBA por la Universidad de Sales, Pensilvania, de los Estados Unidos. Y va a estar moderando conmigo Adriana Narváez, que es rectora del Instituto de Capacitación Aduanera, es profesora de grado y posgrado de la UNLAM y de otras instituciones tanto nacionales como internacionales. Así que bienvenidos. Adriana, te doy la palabra previo al inicio de las presentaciones. Gracias por estar todos presentes. Gracias, Lautaro. Buenas tardes a todos. Bueno, tal como dijiste, Lautaro, así me siento. Dijiste colegas y amigos y así realmente lo siento hoy. Gracias por invitarme nuevamente y en este caso ampliar la invitación a Dayana y Lucas. Agradezco también a todo el equipo de Lorey, bueno, representados aquí por Fernando y por Virginia. Realmente saben que no me canso de halagar la actividad del equipo porque es magnífica a todo nivel, a nivel de actividades y a nivel de formación de recursos humanos, que me parece un punto sumamente importante. Así que siempre hablo de ustedes y bueno, en esta oportunidad no puedo dejar de alabarlos nuevamente. Tal como dijiste, Lautaro, me parece que la charla de hoy es muy propicia. Obviamente vamos a estar un poco a las corridas por el tiempo, pero eventualmente, como bien mencionabas hace un ratito cuando conversamos, podremos organizar alguna otra actividad porque los aspectos tributarios del comercio internacional en la actualidad da para mucho. Así que, por lo que estuvimos hablando con Dayana y con Lucas y viendo un poco su presentación, me parece que van a armar una buena base como para luego, para que actúe de disparador a muchas preguntas, a que nos quedemos pensando un poco en algunas cuestiones, en cómo las venimos llevando adelante, cómo las viene llevando adelante Argentina, y cómo nosotros como operadores del comercio internacional, en definitiva, estamos influidas por ellas. Así que no quiero demorarlos más. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que están participando. Veo muchos nombres conocidos, así que los saludo también. Y bueno, los dejo con Dayana para comenzar esta jornada. Gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces con la presentación que tenemos armada para hoy con Lucas. Como bien les anticipó Lautaro y Adriana, vamos a estar hablando de los aspectos tributarios actuales del COMEX. Uy, a ver, ahí estamos. Ven bien todos la presentación, ¿no? Creo que se ve bien. Bueno, esta historia de los tributos, ¿sí? de exportación, que es lo que yo voy a estar hablando en esta primera instancia, para luego darle paso a Lucas con los aspectos y los tecnicismos de la tributación. Yo voy a hablar ahora en principio de cómo se inicia esta historia de los tributos de comercio exterior. Y esto se inicia básicamente con la operativa, una operativa tradicional de comercio exterior, donde nosotros nos vamos a encontrar con un importador
que por diversas razones tiene una necesidad, ya sea productiva o comercial, de importar un producto determinado que se encuentra en un mercado foráneo. Esa necesidad, bueno, productiva significa que estará importando algún insumo o alguna materia prima para luego realizar un proceso de transformación y luego revenderlo, posiblemente también exportarlo, y comercial es que simplemente lo importa para revenderlo en el mercado interno. Ante esta necesidad, el importador lo que hace es solicitar una cotización, que generalmente es a través de consulta, a una empresa que está en el exterior, que es justamente el exportador, que es aquel que tiene la necesidad de vender, que es lo que ustedes ven aquí en el cuadrito más anaranjado, como primer eslabón. Luego, bueno, una vez que de alguna manera le cierra ese potencial producto al importador, va a emitir esa orden de compra, y el exportador va a responder con una factura pro forma que, una vez que está aprobada por el importador, ahí se dice que empieza esa relación comercial y la oferta está en firme. Posterior a ello, cuando esa oferta, ¿sí?, está en firme, el exportador comienza ya sea a fabricar el producto o bien a preparar el pedido en caso de que ya lo tenga preparado, ¿no? Y una vez que lo tiene listo, va a emitir el resto de documentación, que sería la factura comercial y documentos diversos como certificaciones, ya sea de calidad, análisis, certificados de origen. Una vez que tiene ese pedido ya listo con esa documentación, el exportador va a proceder a realizar los trámites pertinentes para poder liberar esa mercadería para la exportación. ¿Y eso qué significa? Bueno, liberar la mercadería para la exportación, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, significa, entre otras cosas, además de hacer los trámites aduaneros, tener que pagar los derechos de exportación. Entonces, después Lucas les va a hablar un poquito más de los tecnicismos sobre el hecho y el momento imponible, pero eso ya da inicio, ¿sí?, a la generación de un derecho de exportación. Esos derechos de exportación por lo general se abonan antes de embarcar la mercadería, aunque hay algunos casos o algunos esquemas que permiten el diferimiento del pago, o sea, pagarlos después que se embarca la mercadería, pero por lo general los exportadores los pagan antes. Bueno, se embarca la mercadería, después, bueno, de acuerdo a la relación comercial y lo que ellos hayan pactado, exportador-importador, el exportador puede cobrar en ese momento, o sea, contra el embarque de la mercadería, pudo haber cobrado antes o cobra al tiempo si es que le dio un crédito al importador. Ese importador, al recepcionar la mercadería, justamente y aduaneramente, para poder nacionalizarla y poder disponer libremente de esa mercadería, va a tener que proceder a realizar los trámites aduaneros pertinentes, y para ello también va a tener que proceder a pagar los tributos de importación, ¿sí? Entonces ahí tenemos brevemente en la operativa de comercio exterior. Después, bueno, cada operación puede tener ciertas particularidades, pero ahí tienen los dos momentos en donde se genera una obligación para el importador al momento de nacionalizar esa mercadería, y para el exportador argentino, vuelvo a repetir, para el caso de querer extraer esa mercadería del territorio aduanero. Bueno, ahora le doy paso a Lucas para que siga charlando de los aspectos tributarios. Ahí dejo yo de compartir, Lucas. Perfecto. A ver, ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerle al Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales y de la universidad, obviamente, y al Instituto de Administración Aduanera, que la rectora obviamente es la magíster Adriana Narváez, por la oportunidad de presentar durante el día de hoy. Y bueno, como les decía Diana, a mí, por lo general, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con tributación, me gusta partir de una idea de hacienda pública.
Así que les voy a proponer esa secuencia. A partir de una definición de hacienda pública, a ver cuál es la relación jurídica tributaria aduanera, ver cuál es ese hecho imponible, que el Código Aduanero habla de hecho gravado, ver cuáles son los sujetos que van a interactuar en esta obligación tributaria aduanera, ¿sí? El sujeto activo, el sujeto pasivo, y ver algunos principios que son aplicables a la materia, que sirve de un cierto resguardo para los sujetos pasivos de esta relación. Después les voy a proponer brevemente ver el hecho imponible, el momento imponible, el valor imponible y las alícuotas, y por último terminar este procedimiento a través de la extinción de la obligación tributaria. Después, para traerles algunos datos actuales, buscamos traerles los datos de la recaudación de los derechos de importación y exportación del mes de marzo de este año, así tenemos un número fresco y ver su variación interanual con el año pasado. Bueno, como les decía, a mí siempre me gusta partir de la idea de hacienda pública para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué el Estado sale a recaudar. La hacienda pública podría ser considerada por algunos autores como la coordinación activa entre recursos económicos y personas en un espacio determinado y con un objetivo en común, que es satisfacer necesidades de orden colectivo. Esas necesidades que tenemos los ciudadanos de un país determinado no las podemos satisfacer de manera aislada, entonces requerimos de la existencia de este Estado. Y el Estado no es que tiene recursos infinitos, sino que va a tener que salir a buscar recursos para poder afrontar esas necesidades. Hay algunos recursos que son considerados como originarios porque tienen que ver un poco con el patrimonio que tiene el Estado y todas aquellas actividades que el Estado puede llegar a realizar y obtener un ingreso a las arcas estatales. Y por el otro lado están los recursos que son del tipo derivado. Estos recursos derivados se vinculan con esta capacidad que tiene el Estado de ir a las economías domésticas y extraer o exigirles ciertas contribuciones. Dentro de este segundo grupo es que se encuentran los derechos aduaneros, ¿sí? Por eso son tan importantes. La Organización Mundial del Comercio considera que esta es una de las limitaciones al libre comercio que tenemos en la actualidad, y también es importante destacar que no es el fin último, el de los derechos de importación y exportación, solamente recaudar, sino que tienen otros fines de manera paralela. En el caso de varios de los países de América del Sur, y en nuestro caso particular, tienen un grado de importancia en cuanto a la recaudación bastante elevada, porque son bastante significativos cuando uno se pone a analizar la composición de los recursos públicos. Bueno, como les decía, hay una relación jurídica tributaria aduanera en la cual el Estado, encabezado por la aduana, si ustedes saben que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, está compuesta por 3 direcciones. Una se vincula con la parte impositiva, otra con la parte de seguridad social, y la tercera pata es la aduanera. Bueno, en esta relación jurídico-tributaria aduanera, la aduana va a tener un rol preponderante, ¿sí? Va a salir a fiscalizar, va a salir a recaudar, y va a tratar de controlar que lo que se esté haciendo de acuerdo a los distintos marcos normativos legales vigentes. En esta relación hay un sujeto que es el sujeto activo, que es el Estado, ¿sí? Que es el que va a exigir estas contribuciones, y por el otro lado tenemos a los sujetos pasivos, ¿sí? Que son todos aquellos que van a cometer o que van a realizar determinadas operaciones de diferentes supuestos enmarcados en la ley, ¿sí? Que van a generar la obligación tributaria, ¿sí? Hay distintos autores, entre ellos se encuentra, por ejemplo, García Vizcaíno, que ya habla de qué es el hecho imponible, ¿sí? El hecho imponible es aquella circunstancia que genera la imposición, aquel supuesto que estaba contemplado en la ley que genera la obligación en el sujeto pasivo de realizar una liquidación de un tributo e ingresarlo y cancelar esa obligación.
salvo que se generen determinadas cuestiones particulares que tienen que ver con las exenciones, las desgravaciones o algún tipo de beneficio tributario que se pueda otorgar, ¿sí? Pero esa sería la regla general. Hay otros autores que lo que hacen es plantear determinados aspectos, ¿sí? Aspectos temporales, aspectos materiales, aspectos espaciales, ¿sí? Que van nutriendo y nos van dando a nosotros la pauta de qué es ese hecho imponible, cuándo sucede, sobre qué se aplica y demás cuestiones. Algo que a mí siempre me gusta aclarar es que cuando nosotros vamos al código aduanero, es probable que ustedes no encuentren la palabra hecho imponible, encuentren la palabra hecho grabado. En esos casos, obviamente van a ver que significa exactamente lo mismo, ¿sí? Depende del autor, la parte doctrinaria de que se está hablando, pero cuando hablamos de hecho imponible, estamos haciendo mención al hecho grabado. Este hecho imponible, este hecho grabado, ¿sí? Tiene ciertos principios que se aplican a la materia y sirven de alguna u otra manera como un instrumento para brindar garantía al sujeto pasivo, ¿sí? No es que los tributos van a los derechos de importación o los derechos de exportación van a ser arbitrarios, sino que van a tener que cumplir estos principios, ¿sí? Que están acá expuestos en la pantalla. La idea no es extendernos demasiado en cada uno de los principios, sino es dar un pantallazo general de los mismos para que ustedes los tengan en consideración. Bueno, el primero que les pusimos ahí es el de reserva de ley. Cuando nosotros hablamos de reserva de ley, tiene que ver con ir un poco a la Constitución Nacional. Ya la Constitución Nacional, en el artículo 4 y en el artículo 75, inciso 1 y en el inciso 2, nos dice cómo está compuesto ese tesoro nacional, nos habla de los derechos de importación, nos habla de los derechos de exportación, ¿sí? Entonces, ya ahí nos está hablando que estos derechos tienen que surgir como consecuencia de una ley, que tiene que ser dictada y posteriormente promulgada y seguir todo el procedimiento legal correspondiente. Después les puse el principio de razonabilidad, ¿sí? El principio de razonabilidad lo que busca es que estas reglamentaciones que se hacen para poder regular estas actividades de importación y exportación, ¿sí? No violen ningún derecho y ninguna garantía, ¿sí? A través de su reglamentación, ¿sí? Después tenemos otro principio que es el de la seguridad jurídica, es uno de los principios que está más en boga en la actualidad. Se habla de si tenemos o no seguridad jurídica en nuestro país y demás cuestiones. Es un principio bastante importante, ¿sí? Que se relaciona un poco con el derecho a la propiedad que tiene cada uno de los particulares. Después tenemos el derecho a la igualdad. Lo que si hay abogados presentes sabrán que hay distintos tipos de igualdades, pero lo que se estaría buscando es que no haya ninguna prerrogativa de sangre, tal como dice la Constitución, sino que lo que se busca es que haya un trato igualitario. Después tenemos el de no confiscatoriedad, es decir, que estos tributos que buscan regular determinada actividad y que aportan una cantidad de dinero importante a las arcas estatales, no sean excesivamente, que no sean excesivos, ¿sí? que no abarquen en un monto que sea imposible de abonar. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la equidad y la capacidad contributiva. Esto tiene que ver con la capacidad contributiva, es ver el monto que el contribuyente puede llegar a pagar por una actividad. El de la generalidad, ¿sí? Un poco también me gusta vincularlo con la uniformidad. Esto tiene que ver con que va a haber una única alícuota vigente en todas las aduanas locales. No es que va a haber un valor de alícuota en una aduana y en otro va a tener un monto distinto sobre la misma operación y sobre el mismo ejemplo, ¿sí? Y que tiene que haber una proporcionalidad. Ese es otro de los principios, de las reglas estas que yo les estoy mencionando, que tiene que ver un poco con que esto que se está buscando grabar sea proporcional a lo que se está realizando efectivamente. Si se cumplen estos principios de reserva de ley hasta el de uniformidad, hay otros autores que mencionan otros principios. Ustedes van a encontrar muchos principios tributarios, algunos de ellos se pueden aplicar al ámbito aduanero, hay otros que por ahí
no son del todo aplicables, ¿sí? Pero van a encontrar estos y muchos más, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que hicimos es ver, digamos, qué es lo que hace el Estado, por qué va a buscar esto, va a tratar de regular estos derechos de importación y exportación para poder hacerse de recursos, para poder satisfacer necesidades. Sabemos que va a tener que haber un hecho imponible, es decir, una situación concreta que genere esta relación aduanera tributaria. En el caso de la importación, sí, va a ser cuando se genere una importación y los productos ingresen al territorio aduanero por tiempo indeterminado. Y en el caso de la exportación, ese hecho imponible va a ser cuando los productos salgan, ¿sí? en este supuesto, del territorio aduanero por tiempo indeterminado también. Todo esto lo encontramos en el Código Aduanero, ¿sí? Entonces, si se configuran alguna de estas dos situaciones, vamos a tener un hecho imponible. Si tenemos ese hecho imponible, lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta como paso siguiente es decir, bueno, ¿en qué momento, ¿sí? se va a realizar? No me quiero detener en esto porque hay muchos casos puntuales. Ustedes saben que el Código Aduanero los va mencionando de manera taxativa, después las distintas reglamentaciones también hablan de cada uno de estos casos puntuales, ¿sí? Pero sepan que hay un momento imponible y hay un valor, es decir, sobre qué se va a aplicar, sobre ese valor determinado. Entonces, si se genera la operación, tenemos un hecho imponible. Determinamos en qué momento, ¿sí? y cuál es el valor, y luego le aplicamos una alícuota determinada. Una vez que hicimos eso, que por lo general lo hace algún contador, alguna persona con pericia suficiente para poder realizar esta determinación, nosotros vamos a tener una obligación para con el fisco, ¿sí? que nosotros vamos a tener que satisfacer, vamos a tener que cancelar. Entonces ahí tenemos que empezar a indagar cuáles son las formas de extinguir esa obligación tributaria aduanera. Son bastantes. Estas son algunas de las que les voy a proponer como para que nos llevemos a algunos conceptos de la jornada de hoy. La primera es la ideal, la que se debería dar por excelencia, que es el pago de lo debido. Cuando nosotros tenemos una obligación con el fisco y realizamos el pago completo, total, íntegro del monto adeudado, esa obligación se va a ver cancelada, ¿sí? Ahí terminaría la cuestión. Si nosotros, por el contrario, si realizamos un pago pero de manera inferior al monto determinado, entonces la obligación va a seguir persistiendo, ¿sí? Eso lo aclara precisamente uno de los artículos del Código Aduanero. Después tenemos lo que tiene que ver con la compensación, que tiene que ver con compensar, ¿sí? un saldo deudor con un saldo acreedor, ¿sí? Obviamente que esto se hace desde el momento en el cual estos dos saldos empiezan a coexistir entre sí y siempre por el monto menor de cualquiera de los dos. Posteriormente lo que tenemos es la condonación. Cuando nosotros hablamos de condonación, lo que estamos hablando es de un acto jurídico unilateral en el cual una de las partes lo que va a hacer es decir, bueno, yo te perdono, para decirlo en un término no tan académico, te perdono esta deuda que vos tenés para conmigo. Entonces, el fisco sale a condonar esa deuda, se extingue de esa manera, por ese acto unilateral que realiza el fisco. El cuarto de estos casos es la transacción en juicio, ¿sí? Vamos a suponer una deuda que un sujeto pasivo tiene para con el Estado, para con el Estado Nacional. Entonces el Estado dice, bueno, yo tengo este saldo que es a mi favor, corresponde, lo liquidé bien, no tiene ningún vicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese saldo nosotros vemos que es difícil de cobrar, es difícil de poder obtener esa suma de dinero. Y estimamos que si nosotros hacemos acciones pertinentes para poder cobrarlo, va a ser más oneroso que el cobro del mismo. Entonces lo que se hace es una transacción en juicio en la cual las dos partes se ponen de acuerdo y se extingue esa obligación.
Después hay una figura que es la prescripción. Esta figura, por lo general, siempre trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas en cuanto a cuándo empezamos a contar los 5 años de prescripción, ¿sí? Ahí es donde empiezan las dificultades y uno dice, está prescripto, otro profesional puede decir que no. Lo cierto es que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la normativa legal vigente y en materia aduanera son 5 años que se empiezan a contar a partir de, el 1 de enero del año siguiente al que se cometió la obligación, ¿sí? Estos 5 años no es solamente así, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden suceder distintos hechos que lo que hagan es hacer una suspensión o una interrupción de esos 5 años. Entonces ese periodo que en principio era 5 años a partir del 1 de enero siguiente, en realidad por ahí se puede extender a un plazo un tanto mayor. El siguiente, el número 6, de las formas de extinción de la obligación tributaria, tiene que ver con la novación. La novación tiene que ver, así a resumidas cuentas, con una situación en la cual se cambia una deuda por otra, ¿sí? Entonces lo que pasa es que nosotros teníamos una deuda que queda extinguida y la cambiamos por una nueva, ¿sí? Pero la deuda sigue existiendo, cambia de forma, pero tenemos una deuda con el fisco de igual manera. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la confusión. La confusión también es una situación que puede suceder, que es cuando en una misma figura, en un mismo sujeto, está el sujeto deudor y el sujeto acreedor, ¿sí? Ambos sujetos están en una misma persona. Entonces se produce la confusión y se extingue la obligación tributaria aduanera. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue ver por qué el Estado sale a recaudar, ¿sí? Dentro de estos recursos derivados que tiene el Estado se encuentran los derechos de importación y de exportación. Analizamos que tiene que haber un hecho imponible, un hecho grabado que genere esta imposición, y pudimos determinar que a ese hecho imponible que está determinado, ¿sí?, se le tiene que tener en cuenta cuándo se va a hacer, cuál es el momento imponible, ver sobre qué se va a hacer, cuál es ese valor que se va a tener que tener en consideración, sobre el cual se va a tener que aplicar la alícuota, y la alícuota correspondiente. Obviamente que lo que estuvimos analizando un poco es que esos derechos de importación y exportación tienen que cumplimentar ciertas reglas, ciertos principios que sirven de seguridad para estos sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera. Y por último, una vez que nosotros ya tenemos la liquidación realizada, tenemos que proceder a hacer la extinción de la misma. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, ese sería el circuito que tendríamos que realizar desde un aspecto contable y desde la labor de un contador. Ahora lo que yo les quería mostrar un poco son los datos del mes de marzo, para mostrarles algo actual de cuánto se recaudó y cuánto representan los derechos de exportación y de los derechos de importación. En este caso, acá les estoy compartiendo la recaudación de los derechos de exportación del mes de marzo. Fueron de 71.243 millones de pesos, y esto representa una variación interanual del 145,7%. Algo que siempre me gusta aclarar, que todos estos datos son publicados en la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay un apartado en el cual se exponen todos los datos y hay un informe en el cual se detalla cada uno de los recursos que recaudó el Estado en el mes en particular, y siempre se hace una variación interanual para mostrar cuánto varió, y después se ve también cuál es la variación ya deflactada para ver en términos reales. Y por último, bueno, los derechos de importación y tasa estadística son un poco menores, ¿sí? En millones de pesos son 29.189 millones de pesos, y la variación interanual es de 114,3%.
vean cómo los derechos de exportación son mayores que los de importación. Creo que Diana después les va a mostrar una secuencia de una liquidación, también, les repito, muy por encima, son temas que si nosotros nos queremos abocar y analizar, nos lleva mucho tiempo, por eso tratamos de hacerlo lo más completo posible, pero sí superficial, sin entrar tanto en detalle. Así que bueno, esa fue esta primera parte, ahora los dejo con Diana para terminar con este circuito que les estamos proponiendo. Diana, dejo de compartir, así Dale. vos compartir pantalla. Dale, ahí voy. Bueno, entonces en esta segunda parte, lo que yo voy a intentar, digamos, a modo introductorio explicarles es cómo se calcula ese valor imponible, ¿sí? Del cual ya charló Lucas, también conocido como valor en aduana. Y también qué convenios suscribe Argentina o qué herramientas utiliza Argentina de tipo legales para poder calcular ese valor en aduana. En líneas generales, a modo de resumen, Argentina para lo que es importación utiliza como valor en aduana el Incoterm CIF, que es costo, seguro internacional y flete internacional, y para lo que es exportación utiliza el Incoterm FOB, que es básicamente el costo de exportación más la ganancia del exportador, y ese costo de exportación, ganancia de exportador, ¿sabes? El precio de exportación muchas veces se lo denomina de esa forma, está incluyendo los derechos de exportación, ¿sí? Eso después lo voy a comentar un poquito más adelante. En cierta forma, muchas veces una forma más rápida de decirlo, cuando uno quiere hablar del CIF, dices FOB más flete internacional más seguro internacional. Porque en cierta forma provienen de los Incoterms, ¿sí? Para valoración de importación, Argentina suscribió en el año 86 al acuerdo de la OMC, ¿sí? El acuerdo de valoración del GATT, se lo conoce con ese nombre, como su nombre completo sería Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT del año 94, como les decía, Argentina suscribe en el año 86, y básicamente ese acuerdo lo que va a decir, el principio básico, o sea, en el artículo 1, lo primero que se dice es, bueno, el valor en aduana es el valor de transacción más menos los ajustes. ¿Y qué es el valor de transacción? El valor de transacción es el precio pagado, o sea, el precio realmente pagado o por pagar, ¿sí? ¿Y qué es ese precio realmente pagado o por pagar? En definitiva, es el precio de factura, ¿sí? O sea, el precio que figura, que pactan las partes, que está en la factura, se puede tomar como valor de transacción, entonces como valor en aduana. Lo que pasa es que el artículo 1 lo que dice es que está bien, se puede tomar como valor de transacción, pero que eventualmente va a haber que practicarle algunos ajustes, los ajustes aduaneros, ya sea ajustes que vayan en suma, o sea, que se adicionen a ese valor en aduana, o ajustes que se deduzcan, ¿sí? Obviamente, bueno, por razones de tiempo no podemos entrar a explicar todos los ajustes que hay, pero esos ajustes sí están contenidos en el artículo 8 del acuerdo. Por ejemplo, hay algunos ajustes que si están incluidos, el valor está incluido en el precio pagado por pagar, por ejemplo, un interés, y está discriminado en la factura, como el interés no forma parte del valor en aduana, ni siquiera, o sea, ni de importación ni de exportación, ese interés hay que restarlo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso es ese es un gasto o un ajuste que se resta. En el caso, por ejemplo, de que el importador haya enviado materia prima o algún material que quiere que forme parte del producto final, que pues, imagínense que estamos hablando de una máquina, y el importador le manda al exportador, o sea, el que está fabricando la máquina, le manda algunas piezas, que esto pasa en la práctica, así como para adaptarla o lo que fuere, ese valor de las piezas que manda el importador, por ejemplo,
no las va a cobrar el exportador, porque efectivamente no va a cobrar algo que él no fue, lo compró ni nada. Entonces, si bien no va a estar en la factura reflejado, en la factura comercial, sí el importador va a tener que sumar ese ajuste al valor en aduana, o sea que sí va a formar parte del valor en aduana. A su vez, el acuerdo estipula ajustes que son facultativos y ajustes que son obligatorios. Por ejemplo, estos últimos que yo les comenté son ajustes obligatorios, o sea que todas las partes contratantes del convenio los tienen que llevar a cabo. Pero hay contemplados también unos ajustes que son facultativos. Ejemplos de ajustes facultativos para importación pueden ser el flete internacional y el seguro internacional. De hecho, Argentina, yo cuando al principio en la anterior diapositiva, yo les dije que Argentina valora, o sea, valora significa que va a calcular los derechos de importación sobre un valor en aduana que contempla flete internacional y seguro internacional, ¿sí? Entonces Argentina los toma como obligatorios. Ajustes que son facultativos. Bueno, eso es porque el convenio deja a cada una de las partes contratantes que decidan si quieren o no sumar ese flete internacional y ese seguro internacional. En el caso de Argentina, justamente para engrosar el valor imponible y por ende aplicar el derecho de importación sobre una base un poco más alta, los toma como obligatorios. Pero hay algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, donde en la importación no se tiene en cuenta el flete internacional ni el seguro tampoco. Bueno, entonces, ese valor en aduana, más menos ajustes, va a ser el valor imponible sobre los cuales se van a calcular los derechos de importación, ¿sí? El valor de transacción, que es el artículo 1, como les decía, que es el precio pagado por pagar, puede ser que el convenio dice que ese artículo o ese valor de factura puede ser descartado. ¿Cuándo puede ser descartado? Bueno, cuando efectivamente haya algún tipo de vinculación entre el exportador y el importador. Esto pasa mucho con empresas vinculadas, ya sea que sean de la misma familia de empresas o empresas subsidiarias una de otra. O también puede, por ejemplo, descartar ese valor de transacción cuando exista alguna contraprestación o alguna condición de una de las dos partes hacia la otra que afecten el precio. Ojo, que el hecho de que las partes estén vinculadas no es que ya de por sí, si tenemos, no sé, una empresa X de Argentina que le está exportando a X de Alemania, ya directamente la aduana descarta el valor de transacción, o sea, el valor de la factura. No, puede tomarlo como válido siempre y cuando corrobore aduana que ese valor es el valor de mercado, o sea, que ese valor no está siendo afectado por esa relación que existe entre exportador e importador, ¿sí? Una cuestión más que me quedó de esta diapositiva, los derechos que se calculan sobre ese valor imponible pueden estar reflejados de dos formas. Pueden ser derechos ad valorem o derechos específicos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos o cuando armamos el valor en aduana y armamos los ajustes y demás, es porque sí o sí va a haber un derecho ad valorem, ¿sí? El derecho ad valorem es un porcentaje que se va a calcular sobre ese valor en aduana. Si yo tengo derechos específicos, entonces no voy a necesitar calcular el valor en aduana. El derecho específico es un monto fijo por unidad de medida, o sea, yo por posición arancelaria, si tengo un derecho específico, me va a decir, no sé, este producto tributa $2 por metro de tela, o 0,5 centavos de dólar por unidad, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer ahí es multiplicar el monto, ¿sí? Que es un número ya fijo que me va a dar por posición arancelaria, por la cantidad de producto que yo estoy importando. Entonces, toda esta historia del valor en aduana, los ajustes y demás, se tiene en cuenta si solo si estamos hablando de un derecho de importación o de exportación ad valorem, ¿ok? Bueno, acá les traigo, esto es un simulacro de una liquidación de importación
obviamente que es un caso así como muy general, de hecho no le estoy poniendo alícuotas, porque hay, después dependiendo de para qué esté importando el producto, esas alícuotas pueden variar. Entonces, el valor de la aduana, en aduana se calcula en importación primero tomando el CIF, ¿sí? Que es el costo, el flete internacional, el seguro internacional, haciéndole los ajustes pertinentes de acuerdo al artículo 8 del convenio, y sobre ese valor en aduana ajustado voy a calcular el derecho de importación ad valorem. Y a su vez, sobre ese valor en aduana ajustado, calculo la tasa estadística. Ese valor en aduana, más el derecho de importación, más la tasa estadística, nos va a dar una base imponible de impuestos, que son impuestos interiores, ¿sí? Impuestos como por ejemplo el IVA y los anticipos de ganancia. Para importación, nosotros en un esquema tradicional, o sea, en un producto que se importa para reventa, vamos a tener IVA, que generalmente es un 21%, IVA adicional un 20%, y los anticipos de ganancias y de ingresos brutos. Ganancias está en un 6%, ingresos brutos dependiendo de en qué lugar esté ubicada la empresa, 2,5%. Si hay algunos lugares que es un 3%. Bueno, y la tasa SIM, que no es porcentaje, es un monto fijo por utilizar el sistema informático Malvina. Dependiendo, ya les digo, para qué se quiere importar el producto. Por ejemplo, puede ser un producto que se importe como bien de capital, como bien de uso. Esas alícuotas pueden ir variando. Lo importante es que para calcular todas las alícuotas que ustedes tienen aquí en la parte de abajo, tienen que partir no del valor en aduana ajustado, sino del valor en aduana más derecho de importación más tasa estadística, ¿sí? Que forma como una nueva base, que muchos la llaman base imponible de impuestos. Bueno, algo interesante acá también es que estos impuestos, tanto el IVA adicional y los anticipos son recuperables, con lo cual no forman parte del costo de importación. Son recuperables porque en algún momento el importador, ese IVA que está pagando en la importación, como la importación es una compra, es en definitiva un IVA crédito fiscal. Entonces ese IVA crédito fiscal se va a compensar contra el IVA débito fiscal de las ventas, y en definitiva después el importador tendrá que pagar la diferencia al final de un periodo determinado, ¿sí? Y los anticipos son anticipos de impuestos que tendrá que pagar más adelante, ya sea por ingresos brutos o por ganancias. Así que bueno, por eso no forman parte de ese costo de importación. Con respecto a la valoración de exportación, en Argentina utilizamos el código aduanero, ¿sí? Como marco jurídico para valorar productos que vienen, productos que salen del territorio aduanero, o sea, productos que se venden en el exterior. El valor imponible es bastante parecido al concepto que se trabaja en importación, es el valor, ¿sí? Que pactan un exportador y un importador, que son independientes entre sí. Aquí también tiene bastante peso el tema de que no estén vinculados, y que esa vinculación, si es que lo están, no afecte, ¿sí? No afecte al precio de factura. Bueno, como consecuencia de una venta que se realiza al contado. Bueno, después tenemos los conceptos de hecho imponible y momento imponible, que los explicó también Lucas. El hecho imponible es efectivamente la exportación a consumo, ¿sí? O sea que la mercadería sale definitivamente y por tiempo indeterminado del territorio aduanero. Y por el otro lado, el momento imponible, que es aquel en donde se fija la alícuota, el tratamiento, bueno, tributario, que es la alícuota, el normativo y el cambiario también. Al igual que en derechos de importación, en derechos de exportación vamos a tener derechos específicos y ad valorem. Y funciona exactamente de la misma forma que comentamos en la parte de importación. También, bueno, el valor en aduana, en exportación va a ser el FOB, que también va a tener que hacer ajustes, por ejemplo, lo de los intereses y demás que estuvimos comentando, eso ajusta al FOB. Algo importante con respecto al FOB, que yo ya se los anticipé al principio, ese precio FOB que calcula el exportador va a tener incluido el derecho de exportación, porque efectivamente el derecho de exportación es, si bien es un impuesto que va a cobrar aduana,
ese derecho de exportación es un costo para el exportador. Entonces el exportador en cierta forma lo va a trasladar al precio. Por eso el derecho de exportación va a estar contenido en ese valor en aduana. Entonces acá empieza un poco como una especie de trabalenguas, porque uno dice, bueno, pero si sobre el valor en aduana yo tengo que calcular el derecho de exportación. Y ahora me están diciendo que el valor en aduana tiene el derecho de exportación incluido. Bueno, la forma de sacar ese derecho de exportación que supuestamente ya incluyó el exportador es calculando o hallando la base imponible. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar ese valor en aduana de exportación, que es ese FOB ajustado, o valor imponible, multiplicarlo por un coeficiente que va a surgir del porcentaje o de la alícuota del derecho de exportación que le corresponda a esa mercadería por posición arancelaria, y de ese coeficiente multiplicado por el valor, imponible voy a obtener la base imponible. Entonces, a la base imponible la multiplico por la alícuota del derecho de exportación y ahí obtengo el monto de derecho de exportación, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque ahora nosotros con el esquema donde estamos trabajando con derechos de exportación, ese derecho de exportación ya está incluido en el FOB, o sea, en el valor en aduana, y lo que hay que tratar de hacer para saber de cuánto es el monto es sacarlo, ¿sí? Nosotros hoy por hoy en Argentina estamos trabajando con derechos de exportación. La realidad es que estos derechos de exportación, estos esquemas que estamos trabajando ahora, los venimos arrastrando del año 2002, donde antes del 2002 no había derechos de exportación. Se incluyen en la agenda tributaria argentina por un tema de necesidad y urgencia, para poder recaudar un poco más por la situación, la grave situación económica que atravesaba en ese momento nuestro país. Entonces, en ese momento se instalan de nuevo los derechos de exportación hasta el año 2015, donde se eliminan, pero quedan unos derechos de exportación para principalmente lo que era el complejo sojero. Después, en el año 2018, igualmente en esos años, en el 2015, cuando quedan esos derechos de exportación para el complejo sojero, en ese momento se había estipulado un esquema de desgravación, en fin, ir reduciendo esos derechos de exportación a cero, ¿sí? En el 2018, cuando se desata una especie de crisis económica y financiera, ¿sí? En el 2018 hubo una corrida importante contra el tipo de cambio y demás, se vuelven a instalar los derechos de exportación, en este caso, de nuevo, para todos los productos, y con la particularidad que lo que era complejo sojero principalmente tenía los derechos que ya arrastraba del 2002, que todavía no habían sido eliminados, más los derechos nuevos que se instalan en el 2018, que muchos los conocían con el acrónimo de ALDA, ¿sí? Derecho adicional. Ese derecho adicional era de un 12% como tope, pero iba a ir variando de acuerdo a la evolución del tipo de cambio, ¿sí? Esto queda totalmente sin efecto, los derechos adicionales se eliminan el año pasado, en diciembre del 2020, y ahora volvimos de nuevo al esquema de derechos de exportación ad valorem, ¿sí? Dependiendo del producto, de la posición arancelaria, tenemos distintos porcentajes. Así que bueno, eso es, creo, todo. Les agradezco mucho a todos la atención, de nuevo a Orey por la posibilidad, y a Ica también. Muchas gracias. Lautaro, no sé si querés, bueno, no sé, Josefina, si hay algunas consultas. Mientras esperamos esto, quería comentar 2 o 3 cositas, ¿no? Porque sé que estamos medio apurados. Ni quiero preguntarle a Lautaro, le estoy viendo la cara, no miré si, pero sé que estamos un poco corriendo. Sí, me confirma, la sonrisa me confirma que sí, pero quería comentar una cosita. ¿Cómo? Te envié una pregunta que hizo el público, te envié una pregunta que hizo el público que habían pasado las chicas de extensión. Vamos a darle prioridad entonces. A ver, un segundito. Bueno, ¿por qué creen que creció la variación interanual? No sé, Dayana o Lucas, que hablaste específicamente de ese punto. ¿Por qué consideran que se dio ese crecimiento?
Primero que nada, cuando uno hace una comparación de la recaudación o mismo de los gastos que realiza el Estado, lo que tienen que hacer es traer todos los valores a valores constantes para que puedan ser comparables entre sí. Por lo general se usa una secuencia de un deflactor, entonces uno puede ir comparando. Lo que hace AFIP básicamente es comparar las variaciones entre un periodo y otro para mostrar los datos. Entonces muestra esa variación interanual y después, en estos informes que son de carácter mensual, aclara estos términos reales, ¿sí? Una de las cuestiones que hay que tener en consideración es que ya el mes de marzo del año pasado nosotros estábamos con el inicio de la pandemia, con lo cual eso de alguna u otra manera incidió en estos derechos de importación y exportación. Y algo que también es importante saber es que si bien los valores, el monto recaudado por el fisco en estos últimos, no les quiero mentir, pero creo que en los últimos 7 meses el Estado ha recaudado por encima de la inflación, lo cual es importante, pero igual, por más que estas variaciones, el Estado gasta muchísimo más de lo que puede llegar a recaudar. Bien, tenemos otra consulta. ¿El tipo de cambio tiene que ver con los ajustes en la valoración? ¿El tipo de cambio, perdón? No escuché. Tiene que ver, o sea, la consulta es si el tipo de cambio tiene que ver con los ajustes en la valoración. No, en lo absoluto. O sea, los ajustes están estipulados en el artículo 8 y al momento de valorar hay que tener en cuenta el artículo 8 para, bueno, el precio que nosotros tomamos de factura, poder hacerle los ajustes pertinentes. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de descuentos, tiene que ver con situaciones de intereses, o sea, de financiamiento, tiene que ver, por ejemplo, con mercadería que haya aportado el importador al exportador y que por algún motivo eso no se refleja en la factura comercial, entonces se tiene que sumar, con gastos que haya tenido, por ejemplo, por trasladar la mercadería de un punto a otro. No hablo de flete internacional, sino de gastos, por ejemplo, de fletes internos, seguros o gastos que tienen que ver con adaptación de un producto. O sea, no va por el tipo de cambio, no. Bien. Perfecto. Creo que fueron contestadas las dos preguntas. No sé si hay alguna más, pero si no, me gustaría puntualizar dos cosas. Primero, creo que plantearon un esquema muy claro de toda la secuencia, ¿no? De todo lo que es la primera parte en relación específicamente a lo comercial, luego a lo tributario combinado con el comercio. Y me parece importante, y como dije antes, creo que también actúa como disparador el punto de los derechos de exportación y cómo a veces se distorsiona el rol de un instrumento, ¿no? Porque claramente los derechos de exportación constituyen un instrumento en lo que es la política comercial, a nivel conceptual, digo, a nivel general. Y luego cómo cada país, de alguna forma, según los momentos, los va utilizando, tal vez también con otros fines. Entonces eso como para pensarlo en diferentes circunstancias, ya sea en el contexto nacional o regional o internacional, ¿no? ¿Qué va pasando con la utilización de este instrumento? Y vuelvo a repetir, cómo a veces se distorsiona un poco el fin con el que fue creado. Y una aclaración, saben que uno de mis temas favoritos es la Organización Mundial de Comercio, lo compartimos esa preferencia con Lautaro, de hecho hemos estado trabajando en muchas actividades vinculadas a ese tema. Y solo para que no quede la duda ahí rondando o para aclarar un poquito ese punto, cuando en un slide compartido por Dayana, quiero hacer simplemente una aclaración en relación a Argentina haber suscrito el acuerdo en el 86 y por qué después se habla del acuerdo en sí en el 94. Recuerden que de alguna manera en el 94 hay como un reseteo general en relación a algunas fechas en lo que es OMC, al terminar la ronda Uruguay, con el acta de Marrakech, que hace unos días se cumplió un aniversario, y entonces, obviamente Argentina había suscrito, digamos, al acuerdo GATT, ¿sí? Ya en la década del 60, pero digo, puntualmente en lo que es
lo que luego es el acuerdo de valoración, ¿por qué se dan esas fechas que parecen contradictorias entre el 86 y el 94? De alguna manera por este, entre comillas, reseteo que se da en el 94 con nuevas fechas, cuando el GATT 47 se reforma y ya pasa a hablarse del GATT 94, obviamente dentro del contexto de ya tener un organismo que es la OMC. Así que simplemente esa aclaración, como para que no haya dudas con el tema fechas. La verdad, me gustaría, me quedé con unas cuantas anotaciones, ¿sí? No sé si me vieron que estaba ahí tomando nota. No sé, hacer la segunda parte, a cerrar. Por eso. Exactamente, tal cual. Me parece que quedaron unas cuantas cosas como para charlarlas un poco más, pero bueno, la idea un poco era actuar como disparador, ¿no? O que esta jornada actuara como disparadora y que nos dejara pensando un poquito en estos distintos aspectos. Así que vuelvo a agradecer en principio a Dayana y a Lucas, con quienes también compartimos muchísimas actividades, son dos grandes profesionales, he visto parte de su evolución también y ahora bueno, ya trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, y principalmente a Lorey por este espacio y a todos por participar, obviamente. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, gracias, Dayana. Gracias, Lucas. Los comprometo ahora en vivo, en este momento, a realizar una segunda actividad para hacer, si quieren, el seguimiento un poquito más con más profundidad y no tan superficial. Quizás podemos pensar algo del acuerdo de valoración o otras cuestiones que Lucas y Dayana propondrán, así que lo que quieran, están las puertas abiertas de Lorey, siempre están abiertas para los que quieran participar, para traer temas. Bueno, lo veo a Diego Hernández también, que no lo mencioné al principio, que él es director del instituto en Ensenada, que siempre también nos acompaña, así que bueno, por mi parte les agradezco a todos, gracias por su tiempo esta tarde, sabemos que en tiempo de pandemia estamos todos de Zoom en Zoom, por eso la idea es respetar también los horarios de cada uno, así que bueno, les agradecemos a todos en nombre propio de la facultad nuevamente, los esperamos en las próximas actividades, gracias Lucas, Dayana y Adriana, como siempre, nos vemos con una próxima edición. Que tengan linda tarde todos y cuídense. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.